Me llamo Sofía García y siempre creí que el esfuerzo y la dedicación eran suficientes para ganarse el respeto. Pero Isabel Torres, mi jefa, me demostró que estaba equivocada. Todo cambió el día en que frente a toda la oficina me llamó basura y me negó la oportunidad de viajar para cerrar un contrato millonario que podía salvar la empresa. En ese instante, sentí que algo dentro de mí se rompía. No era solo una humillación pública, era el eco de todas las veces que permití que alguien me hiciera sentir pequeña. Fue ahí cuando entendí que esta no era una lucha por un ascenso o por su aprobación. Era una batalla por algo mucho más profundo: mi dignidad, mi voz, mi valor. Y esta vez no estaba dispuesta a perder. Mi rutina era una prisión, aunque no tenía barrotes visibles. Cada mañana atravesaba las puertas de vidrio de la oficina, sintiendo cómo el frío del lugar se colaba en mis huesos. Las paredes metálicas, grises y pulidas reflejaban el vacío de ese ambiente. Isabel Torres, mi jefa, parecía una extensión de esas paredes, fría, rígida y hecha para intimidar. Cada día era una batalla silenciosa para demostrar que valía la pena, pero por más que me esforzara, nunca era suficiente. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde, revisaba cada detalle 2 o 3 veces. A veces, incluso soñaba con los proyectos que tenía que entregar, pero Isabel nunca lo notaba, o quizás lo hacía, y simplemente no le importaba. Su perfeccionismo no era una búsqueda de excelencia, era una herramienta para aplastar a los demás. En medio de esa tormenta, solo tenía 2 refugios. Mateo López, mi colega, era como un rayo de luz en la oscuridad. Siempre tenía una palabra amable o una broma para aliviar la tensión, incluso cuando sus propios hombros estaban cargados de trabajo. Y Ana María, mi mejor amiga, era mi voz de la razón fuera de ese lugar. Sofía, no entiendo por qué soportas esto. No dejes que te destruyan. Tú eres más que este trabajo. Pero por más que me lo dijeran, no podía ver una salida. Me sentía atrapada. Solo un poco más, me repetía. Cuando demuestre lo que soy capaz de hacer, todo mejorará. Ese pensamiento me dio fuerzas hasta el día de la reunión. Había trabajado incansablemente en mi propuesta, horas interminables frente a la pantalla, ajustando cada cifra, cada palabra. Sabía que este proyecto era importante y también sabía que era mi oportunidad de destacar. Entré en la sala con nervios, pero también con esperanza. La presentación comenzó bien. Los primeros minutos, todos parecían atentos, pero entonces Isabel, con su tono cortante, interrumpió. ¿Esto es lo mejor que puedes hacer? Esto es un chiste, basura. No puedo creer que hayamos perdido el tiempo con esto. Mi garganta se cerró. Las palabras quedaron atrapadas mientras el eco de basura retumbaba en mi mente. Las miradas en la sala eran una mezcla de pena, incomodidad y morbo. Nadie se atrevía a decir nada, nadie salía en mi defensa. Isabel lo sabía, y por eso seguía. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Mi corazón latía con fuerza, pero no era solo miedo. Era algo más profundo, algo que nunca había sentido antes, una chispa de rebeldía, un deseo de demostrarle y de demostrarme a mí misma que yo no era lo que ella decía. Sabía que después de esa reunión mi vida no volvería a ser la misma. La determinación y la rabia se convirtieron en mi motor. Después de aquella humillación pública, algo dentro de mí cambió. Decidí que no permitiría que Isabel definiera mi valía. Me lancé a asumir proyectos desafiantes, aquellos que nadie más quería tocar, y trabajé día y noche para demostrar que era capaz de superar cualquier obstáculo. Sin embargo, Isabel parecía tener un radar para detectar mis esfuerzos, y cada paso adelante que daba era inmediatamente bloqueado por sus maniobras. Ignoraba mis ideas en las reuniones más importantes, no respondía a mis correos con propuestas y, en más de una ocasión, se apropiaba de mi trabajo, presentándolo como suyo ante la dirección. Pero no solo era eso. Isabel sabía cómo manipular al equipo.
sembrando dudas sobre mi capacidad y creando un ambiente en el que era difícil confiar en los demás. Cada pequeño logro que conseguía parecía desmoronarse bajo el peso de sus acciones. Mi vínculo con Ana María, mi mejor amiga, comenzó a resentirse. Ella siempre había sido mi confidente y apoyo, pero su frustración con mi situación era evidente. Sofía, estás sacrificando demasiado por un lugar que no te valora. No importa cuánto hagas, Isabel siempre encontrará una forma de menospreciarte, me dijo una noche mientras cenábamos en mi departamento. Sus palabras tenían razón, pero escucharlas era doloroso. Me hacía sentir como si estuviera perdiendo el control de mi vida. Incluso Mateo, que siempre había sido mi rayo de luz en el trabajo, empezó a mostrar señales de agotamiento. Una tarde, mientras compartíamos un café en la sala de descanso, me miró con preocupación. Sofía, ¿te has preguntado si esto realmente vale la pena? No me malinterpretes, admiro tu fuerza, pero hay batallas que simplemente no se pueden ganar, y esta tal vez no sea la tuya. Su tono era amable, pero cada palabra se sintió como un golpe. Por primera vez, la idea de rendirme se asomó a mi mente. Mientras tanto, dentro de mí, la duda crecía como una sombra. No sabía si estaba luchando por algo que valía la pena, o si simplemente estaba desgastándome en un intento inútil de ganar el respeto de alguien que nunca lo daría. Cada noche, al llegar a casa, repasaba los eventos del día. Por más que trabajara duro, por más que intentara mantenerme firme, siempre parecía que el esfuerzo no era suficiente. Sin embargo, algo en mi interior me impedía detenerme. Era como si una voz silenciosa me susurrara que no podía rendirme, que había algo más grande en juego. ¿Qué era? ¿Mi orgullo? ¿Mi necesidad de demostrar que era mejor de lo que Isabel creía? Tal vez. Pero también estaba empezando a entender que esta lucha no era solo contra ella, era contra mis propios miedos, contra esa voz interna que había aprendido a dudar de mí misma cada vez que alguien como Isabel intentaba minimizarme. Con el paso de los días, esa voz comenzó a cambiar. Entre la frustración y el agotamiento surgió una chispa de rebeldía. Ya no quería simplemente demostrar mi valía, quería recuperar mi dignidad. Entendí que Isabel no era invencible, aunque parecía disfrutar de su poder. Y, aunque aún no tenía un plan claro, sabía que no podía seguir permitiendo que su control definiera quién era yo. La tensión llegó a un punto insoportable cuando Isabel decidió ir más lejos de lo habitual. Había trabajado durante semanas en un proyecto crucial para la unidad, uno que podía determinar no solo el éxito del equipo, sino también su estabilidad a largo plazo. Pero justo cuando estaba a punto de presentarlo, Isabel intervino. Sin previo aviso, alteró partes clave del proyecto, decisiones que llevaron a errores inevitables. Cuando todo salió mal, no tardó en señalarme como la responsable ante los superiores. Fue humillante y devastador, pero esta vez algo dentro de mí estaba alerta. Una tarde, después de otra larga jornada llena de reproches y suspiros cargados de desdén, Mateo me pidió que nos quedáramos un momento después del horario habitual. Parecía preocupado, como si llevara días cargando con algo que necesitaba decirme. Con voz baja y un tono de confidencia, me reveló algo que nunca imaginé. Isabel estaba siendo investigada internamente por prácticas irregulares. Al parecer, había utilizado su posición para ocultar errores graves y desviar la atención hacia otros, y yo había sido uno de sus principales escudos. La noticia fue como un terremoto. Por un lado, sentí rabia al saber que mi esfuerzo había sido sistemáticamente utilizado para protegerla. Por otro, una parte de mí comenzó a verla de manera diferente. Isabel, la figura imponente que tanto había temido, no era tan fuerte como aparentaba. Detrás de su máscara de autoridad y control, había una persona llena de inseguridades. Alguien que vivía atrapada por sus propios temores y desesperación por mantener su posición. Esa revelación cambió mi perspectiva. Ya no la veía como una fuerza invencible,
sino como alguien vulnerable, incluso patética en su necesidad de destruir a otros para salvarse. Decidí en ese momento que no iba a jugar más su juego. No permitiría que su manipulación y sus tácticas definieran quién era yo. Aunque aún no tenía un plan claro, estaba segura de algo. Esta vez sería yo quien tomara el control. El momento más crucial llegó en una reunión con los inversores. Una oportunidad decisiva para nuestra unidad. Había pasado días preparando mi presentación, revisando cada cifra, cada dato, cada detalle, sabiendo que no podía permitirme ningún error. Pero, mientras estaba de pie frente a la sala, llena de miradas inquisitivas, no solo luchaba contra el nerviosismo. Sabía que Isabel estaría allí, observándome, esperando el momento exacto para intervenir y desestabilizarme. Apenas había comenzado mi exposición cuando su voz cortante rompió el silencio. Esto no es suficiente. Estos datos son inconclusos. ¿De verdad vamos a confiar en esta propuesta? Zrenia, dijo, con una sonrisa fría y calculada que buscaba subestimarme frente a todos. Mis manos temblaban ligeramente y sentí el calor subir a mi rostro, pero algo en mí se negó a retroceder. Respiré hondo y, por primera vez, la miré directamente a los ojos. Permítame explicarlo con más detalle, respondí con firmeza. Confié en los números, en los hechos que había recopilado, y comencé a rebatir cada uno de sus intentos de desacreditarme. Presenté proyecciones claras, resultados previos y análisis fundamentados. Mi voz, aunque no del todo estable, transmitía convicción. El ambiente en la sala cambió lentamente. Los inversores, que inicialmente parecían desconfiados, comenzaron a asentir, haciendo preguntas que respondí con precisión. Mientras tanto, Isabel, que al principio intentó interrumpirme varias veces, fue quedándose en silencio. La tensión en su rostro era evidente, pero ya no me importaba. Por primera vez, sentí que tenía el control. Cuando terminé, hubo un instante de silencio. Los inversores intercambiaron miradas y uno de ellos habló en voz alta. Estamos convencidos. Avancemos con la propuesta. Mi pecho se llenó de alivio y orgullo. Isabel no dijo nada. Su silencio, frente a esa sala llena de testigos, fue mi mayor victoria. Había enfrentado mis miedos y triunfado. Días después de aquella presentación, tomé una decisión que había estado evitando durante demasiado tiempo: dejar la empresa. No fue fácil. Las noches anteriores estuvieron marcadas por dudas, repitiendo en mi cabeza todo lo que había sucedido. Recordé cada humillación, cada esfuerzo que había hecho por demostrar mi valor y cada momento en el que había sentido que no era suficiente. Pero también pensé en el peso que llevaba sobre mis hombros y en cuánto había sacrificado por algo que no me daba ni paz ni satisfacción. Finalmente, comprendí que aferrarme a ese trabajo no era sinónimo de fortaleza, sino de miedo. Miedo al cambio, a lo desconocido, a soltar lo que había sido mi vida durante tanto tiempo. Pero esa chispa que se encendió en aquella sala de reuniones seguía viva. Era un recordatorio de que podía enfrentar lo que fuera y salir adelante. Así que, con determinación, redacté mi carta de renuncia. El día que la entregué, me dirigí a la oficina de Isabel con paso firme. Mi corazón latía rápido, pero no por nerviosismo, sino por una mezcla de alivio y liberación. Cuando coloqué la carta sobre su escritorio, Isabel apenas levantó la mirada. Su indiferencia, que alguna vez me habría destrozado, ya no tenía poder sobre mí. «Buena suerte», dijo con su tono frío y seco de siempre. Pero esas palabras no significaban nada. Ya no necesitaba su validación. Y esa fue mi victoria definitiva. Caminé por los pasillos de la empresa por última vez, observando cada rincón con una mirada diferente. Cada paso que daba se sentía como soltar un peso que había cargado durante años. Cuando crucé las puertas de vidrio hacia la calle, respiré profundamente. El aire parecía más fresco, más puro. Era como si el mundo entero se abriera ante mí, lleno de posibilidades que antes no podía ver.
Sabía que el futuro era incierto y que habría desafíos, pero no sentía miedo. Al contrario, estaba emocionada por lo que vendría. Dejar esa empresa no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, era libre para decidir mi propio camino. A lo largo de mi historia, hubo momentos que marcaron un antes y un después en mi vida, instantes que, aunque dolorosos, se convirtieron en los pilares de mi transformación. El primero ocurrió durante aquella fatídica reunión, cuando Isabel, con su habitual tono frío y cortante, me llamó basura delante de todos. Fue como si el mundo se detuviera por un instante. Las miradas de mis colegas, llenas de pena y desconcierto, parecían atravesarme. Esa palabra resonó en mi mente durante días, haciéndome cuestionar todo: mi capacidad, mi valor, mi lugar en ese entorno. Sin embargo, también encendió algo en mí, una chispa que aún no comprendía del todo, pero que se negaba a apagarse. El segundo gran momento llegó con el sabotaje de un proyecto esencial. Había puesto todo mi esfuerzo y dedicación en él, pero Isabel, en un acto calculado, hizo cambios que llevaron al fracaso del mismo. Para agravar la situación, me culpó públicamente, asegurándose de que yo quedara como la única responsable ante el equipo. Fue devastador. Pero en medio de esa tormenta, comencé a ver con más claridad quién era realmente Isabel y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para protegerse. La tercera revelación llegó gracias a Mateo. Una tarde, con evidente nerviosismo, me confesó que Isabel estaba siendo investigada por prácticas cuestionables dentro de la empresa. Usaba a otros como escudo, desviando la atención de sus propios errores. Saber esto me liberó de parte del peso que sentía, porque entendí que sus ataques no eran personales, eran su forma de sobrevivir. El cuarto momento clave fue mi confrontación durante la presentación final ante los inversores. Isabel intentó desestabilizarme una vez más, pero esta vez no lo logró. Confié en mi preparación, respondí con hechos y demostré que merecía estar allí. Su silencio al final de la reunión fue mi mayor victoria. Por último, mi decisión de dejar la empresa fue el paso definitivo hacia mi libertad. Entregar mi carta de renuncia no fue solo un acto administrativo, fue el cierre de un capítulo que me había transformado profundamente. Cada uno de estos momentos, aunque difíciles, me enseñó a reconocer mi fuerza y a recuperar mi voz. Los escenarios que formaron parte de mi historia no fueron solo lugares físicos. Cada uno de ellos reflejaba emociones, tensiones y transformaciones que viví durante este proceso. La oficina, mi espacio diario, era el reflejo perfecto de la frialdad de Isabel y del ambiente tóxico que ella alimentaba. Con paredes de vidrio y acero, todo parecía diseñado para imponer distancia. Los tonos neutros, las luces blancas y el silencio constante creaban una atmósfera casi asfixiante. Cada día que atravesaba esas puertas, sentía cómo ese lugar drenaba poco a poco mi energía, convirtiéndose en una especie de prisión invisible. Mi casa, en contraste, era un caos silencioso. Los muebles desordenados, las tazas acumuladas en la mesa y los documentos esparcidos por todos lados eran un reflejo de mi estado emocional. Cada vez que llegaba después de un día agotador, me sentía incapaz de poner orden en mi entorno, como si la confusión de mi vida interior se proyectara en ese espacio. Sin embargo, en esa desorganización también encontraba algo de consuelo. Era el único lugar donde podía ser completamente yo, sin máscaras ni expectativas. La cafetería donde me reunía con Ana María era un oasis en medio de la tormenta. A pesar de ser un lugar cálido y acogedor, nuestras conversaciones a menudo estaban cargadas de tensión. Las luces cálidas y el aroma a café recién hecho parecían contrastar con la gravedad de las palabras que compartíamos. En esas mesas, Ana María intentaba abrirme los ojos, pero yo no siempre estaba preparada para escucharla. Ese lugar era tanto un refugio como un espejo que me obligaba a enfrentar la realidad.
Finalmente, la sala de reuniones final fue el escenario del enfrentamiento más importante de mi vida. Un espacio imponente, con grandes ventanales y reflejos de luz que parecían aumentar la presión del momento. Cada palabra que pronuncié, cada dato que presenté, se sintió amplificado por la atmósfera de tensión. Era como si todo en esa sala estuviera diseñado para ponerme a prueba, y al final se convirtió en el lugar donde recuperé mi voz y mi dignidad.